Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una capacitación más aquí en Cuenta para Todos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias a todos los que ya han estado con nosotros anteriormente y bienvenidos todos los que es la primera vez que nos escuchan aquí en una plática en Cuenta para Todos. Bueno, pues chicos, bienvenidos, gracias nuevamente. Fíjense que el día de hoy tenemos un tema que la verdad es que no podíamos dejar pasar aquí en esta cuenta de Conta para Todos, de no hablar del paquete económico, de las reformas fiscales para el ejercicio 2024, porque pues al final de cuentas estamos en la temporada en la cual pues nuestros legisladores están ahorita rebotando ciertas propuestas. Entonces de una vez les adelanto, no los voy a entretener mucho porque en realidad, digo, para los que ya le dieron una leída o ya estuvieron en algunas pláticas, incluso nosotros en nuestras redes sociales ya hemos publicado un poquito de los adelantos de cómo viene el tema de la reforma o las propuestas de reforma para el ejercicio siguiente. Y pues bueno, sabemos que no están tan interesantes, tan intensas como en otras ocasiones. Ya lo sabíamos, ya veíamos venir esto, porque habitualmente cuando hay un cambio de sexenio, en este caso el año que viene vamos a estar en elecciones federales. Entonces los legisladores ya no se meten en temas de mover leyes tan complejas o hacer reformas fiscales complejas, porque ya están más preocupados por el tema de la pre-campaña y pues bueno, todo eso que ya sabemos de temas políticos, que vamos a no tocar temas políticos en esta clase, pero va a estar interesante conocer un poquito de cómo están ahorita nuestros legisladores trabajando. Entonces la reforma en realidad viene muy sencilla. Vamos a platicar un poquito sobre las reformas laborales que nos están, bueno, no reformas, propuestas o iniciativas de ley que nos están pintando ahorita para efectos laborales. Solamente vamos a hacer mención de algunas. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la ley de ingresos, de egresos, cómo está distribuido el presupuesto. Vamos a conocer un poquito los números que tienen nuestros legisladores pactados en el paquete económico. Entonces va a ser una plática relativamente corta. Ok, pues bueno, les voy a compartir mi presentación porque ya no quiero hacerles perder más el tiempo. Les agradezco infinitamente su paciencia. Voy a abrir esto que tenemos aquí, que es el paquete económico para 2024. Para todos los que se pregunten, pues bueno, ¿qué es el paquete económico? Pues no es otra cosa más que la propuesta que nuestros legisladores hacen en materia de recaudación de ingresos a nivel federal y en qué es en lo que se van a gastar esos presupuestos. Entonces, aquí les traigo algunas gráficas que vamos a poder revisar, nada más para conocer como el antecedente de lo que es el paquete económico. No los voy a enfadar con tanto número porque les digo, esto es nada más a manera de cultura general. A veces es interesante saber en qué se va nuestro dinero, porque para aquellos que tengamos nosotros como el conocimiento, pues bueno, la mayor parte de la recaudación de impuestos en México viene de las personas que estamos en régimen de sueldos y salarios. Obviamente después entra el tema del sector privado, de las empresas y demás, y pues bueno, hay ingresos por tema de petróleo, por tema de remesas, hay un montón de temas a considerar en la parte económica. Entonces ahorita vamos a hablar a grosso modo de algunos puntos para que podamos conocer el preámbulo y al final vamos a platicar también un poquito sobre los que les comento, las propuestas o iniciativas de ley en que están, cómo funciona, cuándo es que las vamos a ver avanzadas o cómo se complementa esta parte. Y pues bueno, va a ser un tema corto, como les digo, al final de cuentas no podíamos dejar pasar desapercibido este tema del paquete económico porque somos una capacitadora en materia contable y fiscal. Entonces pues el proyecto de paquete económico es eso, pero ahorita como estamos en tema de elecciones, pues no se crean que vamos a tener tanto movimiento. ¿Cómo está el proceso de aprobación del paquete económico? Desde abril se envían precriterios generales de política económica para empezar a ver cómo para dónde va el rumbo del dinero, cómo es que se va a distribuir, cómo va el tema de la recaudación, no solamente en materia de impuestos, porque como les digo, el país no es el único ingreso que tiene, tenemos otros ingresos que al final de cuentas se juntan y se distribuyen a manera de poder cubrir las necesidades que tiene nuestro país y nosotros como sociedad. Entonces, por acá el 30 de junio tenemos una estructura programática para el proyecto de presupuesto de egresos y en septiembre, que es cuando empezamos así como que con todo el movimiento,
se tiene que presentar el paquete económico, que es el 8 de septiembre. Se mandan criterios generales de política económica, iniciativas, proyecto de presupuestos y proyecto de miscelánea fiscal. Estos puntos que tenemos aquí del 8 de septiembre son propuestas. ¿Sales? Es cuando nosotros, bueno, sale el paquete económico del Congreso de la Unión y empiezan a revisarlo. Se está rebotando entre diputados y senadores, que es nuestro poder legislativo, para decir, oye, ¿sabes que esto sí va, esto no va, esto se mueve, no estoy de acuerdo, hay que moverlo, lo regresamos, y se empiezan a meter temas de iniciativas y demás, se evalúan, algunas se aprueban, algunas no. Como podremos recordar, por ejemplo, hace un par de años tuvimos algunas modificaciones en cuanto a tema de impuestos, por ejemplo, en materia de IVA, se hizo una modificación específicamente a los productos de higiene menstrual femenina. Esa propuesta de ley se aprobó el año pasado, pero el año antepasado ya se había pasado a propuesta y no se aprobó. Entonces, al final de cuentas, puede que pasen este tipo de temas. En esta ocasión, en este año, no hubo ninguna propuesta en materia de IVA para efectos diferentes, pero podemos observar un poquito más adelante, vamos a ver cómo, según nuestras autoridades en materia de IVA, la recaudación va a cambiar un poquito más. Entonces, pues bueno, el 8 de septiembre se presenta como tal el paquete económico y luego tenemos otro tema el 20 de octubre, es como la fecha límite para aprobar las leyes en materia de ingresos. En 31 de octubre se aprueba la ley de ingresos y a más tardar el 15 de noviembre tenemos la aprobación del presupuesto de egresos para la federación. Y luego tenemos otro dato importante que pasa también en diciembre, que es la publicación de la resolución miscelánea fiscal. Si se fijan aquí como en el tema del 8 de septiembre hay un puntito que dice miscelánea fiscal, pero este tema de miscelánea fiscal normalmente así ubicamos a las propuestas del paquete económico en materia fiscal, pero en realidad pues está incorrecto decirle miscelánea fiscal porque en realidad la resolución miscelánea fiscal se publica hasta el mes de diciembre. Y esta miscelánea, pues bueno, hay que estar también al pendiente porque aquí en miscelánea sí nos pueden quitar o poner ciertas facilidades que solamente están en miscelánea. Recuerden que la miscelánea durante todo el año está teniendo varias modificaciones, publicaciones y demás, entonces es un tema que también hay que estar muy al pendiente. Nosotros en Cuenta para Todos, cada vez que hay alguna modificación, la estamos poniendo también para que ustedes la puedan conocer y puedan estar al pendiente. Allí se publican, por ejemplo, las prórrogas y todas las cosas que tenemos en materia de impuestos. Ahorita, por ejemplo, hay una prórroga que estaba hasta el 2 de octubre, si no me equivoco, para efectos de la firma electrónica de los reciclos. Hace unos días llegaron correos electrónicos de aviso a los del régimen simplificado de confianza diciéndoles que si no habían sacado todavía su firma electrónica los iban a dar de baja del régimen. Entonces hay que estar muy al pendiente para ver si va a haber una prórroga adicional, porque pues como bien lo sabemos, seguimos sin tener citas, entonces pues bueno, vamos a ver qué pasa en ese punto. Hay otra que también está para entrando el año, que es el tema de la carta aporte. Recuerden que el tema de la carta aporte ya había tenido, o sea, ya está como tal vigente, pero estamos en periodo de prueba. ¿Qué quiere decir? Que sí existe ya la obligación de emitirla, pero si la emites con errores, todavía no hay ninguna afectación. ¿Sale? ¿Qué es lo que sucede cuando pasa el tema de que si se emite o no con errores? Al final de cuentas, pues ahí están las multas, está el tema de que te pueden confiscar la mercancía y otro montón de cosas más. Esta es la prórroga, creo que de las más largas que hemos estado viendo porque ya lleva casi 2 años en periodo de prueba, sin ningún tipo de multa y demás. Entonces vamos viendo por ahí en los siguientes meses cuánto más se va a alargar o si es que ya no van a tener. Otro que ya teníamos rato también peloteando era el tema de la facturación 4.0, pero bueno, por fin ya la autoridad no nos dio una prórroga adicional en este año, hace unos meses fue ya que entró en vigencia la facturación 4.0, tanto para nóminas como para facturación normal de ingresos de contribuyentes. Entonces, pues bueno, es lo que estamos ahorita revisando. Y son de las cosas que, como les digo, hay que estar al pendiente para ver cómo se desarrollan en estos últimos meses y vamos a estar también avisándoles sobre esto. Ahora, ¿qué otra situación podemos nosotros revisar? Esta presentación se las vamos a hacer llegar de todas formas para que la tengan de manera interactiva, que puedan ustedes decir, pues bueno, vamos viendo a ver qué es lo que hay aquí en cuanto a tema de proyecciones. Si se fijan aquí, esto es un historial desde el 2010 hasta el 2024 de cómo ha estado el tema
de los presupuestos, cuáles son los recursos del gobierno federal que transfiere a los estados y municipios, y hay un tema que se llama participación de recurso de uso libre, que son las aportaciones, y hay otro que es el tema, no, perdón, la participación son recursos de usos libres y las aportaciones están condicionadas a ciertas situaciones. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, el tema de cómo se reparte el presupuesto a, a los estados, a las entidades que están en nuestro territorio nacional, tenemos una recaudación federal, y esa recaudación federal pues se hace dependiendo de los estados de la República Mexicana, pero esa recaudación, como es federal, se manda a nuestra federación y luego la federación regresa equitativamente ese ingreso a todos los estados. ¿Por qué se hace esto? Pues bueno, hay muchísimos factores, pero para no meternos en tanto tecnicismo político, porque seguramente habrá otras razones muchísimo más técnicas del por qué, pero explicando a grosso modo es porque quizá, por ejemplo, sabemos que las metrópolis más importantes aquí en materia económica, pues es Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que tenemos las ciudades con más movimiento de economía aquí en territorio nacional. Habrá otras que son también fuertes en otro tipo de industrias, que seguramente no las estoy mencionando porque, como les digo, no es como tal mi expertise en materia económica, pero al final de cuentas sí sabemos que hay otros estados de la República que no necesariamente tienen tanta economía activa. Entonces, pues para efectos de ser un país lo más equitativo posible, pues la industria está en inversión fuerte en en estas ciudades. Al final de cuentas lo que hacemos pues es recaudar el tema de impuestos y demás, se manda a la federación y luego la federación distribuye de manera equitativa. El año pasado, recuerdo, sí fue el año pasado o el año antepasado, acá en Jalisco, nuestro gobernador un día salió a decir que pues estaba pensando en salirse del pacto fiscal. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas decía que pues era muy poquito lo que le estaban mandando de recursos al estado de Jalisco, y que el estado de Jalisco aportaba mucho, y creo que en algún momento también algún gobernador de Monterrey dijo lo mismo, que también quería independizarse, y pues bueno, sí se puede hacer. De hecho fue un tema, en algún momento a mí incluso me tocó hasta ir a un foro a platicar un poquito del tema de qué era el pacto fiscal y cómo es que pudiera llegar a impactar. Y pues bueno, nada más para que nos demos una idea, si llegara a pasar eso, si cualquier estado de la República Mexicana se saliera del pacto fiscal, el pacto fiscal es eso, o sea, que recauda sus ingresos y no se los mandara a la federación, sino que se los quedara él mismo y él viera qué hacer con esa recaudación de sus impuestos, habría un montón de temas porque tendrían que modificar muchísimas cosas, porque, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta te dice cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos, cuáles son las deducciones, cuáles son los requisitos de las deducciones, cómo sería todo ese tema de la legislación como tal. Entonces, si eso es nada más para el tema federal, si, por ejemplo, algún estado no estuviera en ese pacto federal, pues tendría que poner su propia ley del impuesto sobre la renta, su propia ley del IVA, tendrían que ver cómo es que funcionarían los gastos que se hicieran en ese estado, o sea, por ejemplo, si fuera Jalisco, por decir, oye, Jalisco, pues si vas y gastas a Jalisco, pero como Jalisco no está en el pacto fiscal federal, pues entonces no sé ni siquiera si te voy a reconocer como deducciones los gastos que hagas allá. Entonces, y viceversa, obviamente, es un tema bastante complicado. Yo digo, no sé si me equivoco o no, pero dudo mucho que en alguna ocasión, por lo menos cercana, que nos pudiera llegar a tocar, veamos algún estado salirse del pacto fiscal. Entonces, pues bueno, que sepan más o menos cómo es que se distribuye, se les asigna un presupuesto, uno que ya va destinado para ciertos puntos en especial, como aquí lo dice, que va, por ejemplo, para temas de salud, seguridad, educación y finanzas, y hay otro que va de uso libre, que obviamente ya cada estado pone como su presupuesto y demás. ¿Qué otra cosa también es importante que conozcamos? Pues bueno, cada estado de la República tiene también sus propias leyes de ingresos y egresos, considerando el presupuesto federal y su recaudación local. Ejemplo, el impuesto sobre nómina en cada estado de la República es diferente el porcentaje porque es un impuesto estatal. Hay estados que te cobran ciertos impuestos adicionales que en otros quizá no te los encuentres. El tema que si la tenencia, que si el refrendo, que si los prediales, todo eso va condicionado mucho a lo que cada estado de la República haga, y pues bueno, son ingresos estatales que el mismo estado dice, pues yo veré qué hago
con esto, eso ya no se va a la federación, pero lo que son los impuestos federales, eso sí, se van primero a la federación y luego se regresan a cada estado. ¿Sale? Esto es interesante de repente como conocer un poquito esta parte para que podamos nosotros conocer cómo es que se distribuye el tema en materia económica. Aquí les pongo más o menos cómo está distribuida en cuanto a tema de las principales inversiones que va a haber en el ejercicio 2024. Digo, no es para nada sorpresa que el Tren Maya se lleve prácticamente la mayor parte de la inversión, porque es un proyecto bastante interesante que ya tiene algunos años desarrollándose y pues bueno, no nos vamos a meter en temas de que si costó mucho, que costó poco, que el presupuesto, lo que sea, pues están más o menos aquí, cómo está destinado para tema de aguas, para temas de construcción y vías de comunicación, el tema del tren urbano México-Toluca, ampliación de la línea 1, espacio cultural, etc. Todos estos puntos que están ustedes viendo aquí son como las principales inversiones a nivel federal que se van a hacer. Obviamente de ahí hay un montón más, pero son como que las más relevantes. Aquí las podemos tener a manera, como les digo, de cultura general. En cuanto a el tema, perdón, de órganos autónomos, así está más o menos el tema de la distribución. Si se fijan, por ejemplo, para el tema de línea aumentó muchísimo el presupuesto para el 2024 porque hay elecciones federales, entonces pues es parte de lo que se va a mover. Y los otros organismos, pues bueno, están más o menos aquí entre poquito aquí disminuyó, en el INEGI también aumentó un poco, y pues bueno, acá por ejemplo, los últimos que se van más o menos en lo mismo, pero casi todos tuvieron un pequeño aumento para el ejercicio 2024. No sé si les ha pasado que de repente les ha tocado escuchar a algunas personas que trabajan en temas de gobierno que dicen, bueno, me asignaron tanto presupuesto y luego en estas fechas andan queriéndoselo acabar y queriéndolo gastar y demás, porque normalmente cuando les asignan un presupuesto y les sobra dinero, pues quiere decir que pues necesitan menos, entonces el siguiente año les dan menos. Entonces por eso luego de repente en estas fechas es cuando vemos un montón de obras e inversiones y temas que quizá no habían hecho a principios de año, pues los empiezan a hacer ahorita. O viceversa, pues se les acaba el dinero a mitad del año, pues bueno, ya al rato andan viendo cómo salir los números. Luego en ocasiones dicen que trabajar para el gobierno no es tan atractivo como parece, porque al final de cuentas terminan quizá en algunas ocasiones debiéndote bastante lana. Y pues bueno, aquí en tema de presupuestos para efecto de secretarías y dependencias, si podemos observar aquí, por ejemplo, para el tema del bienestar aumentó muchísimo el tema de cuánto es lo que se va a destinar. Sabemos que hubo un aumento bastante importante en tema de apoyos, por ejemplo, para adultos mayores y demás. Las pensiones aumentan, el tema de la parte de bienestar pues también aumenta bastante. Secretaría de Educación Pública es muy poquito, casi nada. La CENEDA, la CENERI, pues bueno, aquí tenemos hasta abajo la Secretaría, bueno, casi hasta abajo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que trae un presupuesto que sí aumenta un poquitito, pero tampoco se crean que es de los que más gastan. Luego por eso ahí andan también batallándole con el personal para que nos atienda los trámites, las citas y todo eso, porque pues bueno, tampoco es como que tenga tanto presupuesto asignado, pero pues bueno, aquí si se fijan también tenemos, por ejemplo, tema de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, CONACYTI, SEDENAR, tenemos varias instituciones a las cuales pues obviamente se les asignan ciertos presupuestos y es parte de lo que también nosotros como contribuyentes debemos de conocer. O sea, todo esto, chicos, es tema público y la verdad es que muy pocas veces quizá nosotros nos damos a la tarea de ver qué es lo que está haciendo el gobierno con nuestro dinero, pero es tal cual es. O sea, tú pagas tus impuestos y ellos deciden a dónde y son cosas que a lo mejor, pues sí, hay cosas que se hacen como muy relevantes. Bueno, como les digo, el tema del presupuesto pues está aquí, tal cual, se distribuye en las diferentes secretarías y dependencias. El tema del presupuesto de egresos pues está más o menos estimado en esta parte que tenemos nosotros aquí, que si se fijan aquí es un tema programable, un tema no programable, que el programable pues igual es como que lo que ya tienen recaudado para 2024, para 2023, para 2022 y 2021, pues si se fijan estuvo como que entre en aumento y disminución. Sí se dio un tema de baja de tema de ingresos en 2021 y 2022, que fue por el tema del programa de austeridad y demás, pero pues bueno, acá en 2024 ya no andamos tan austeros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí si podemos ver en esta tablita también el tema del financiamiento, que son el endeudamiento del país como tal, como que acá en 2024 se nos olvidó, vuelvo a repetirles la parte de austeridad, porque pues ya aumentó en 1.74, cosa que traíamos por ahí un estándar, pues sí, empezó en
.68, 71, 74, 90, 1.1, 1.23 y acá pues nos disparamos hasta 1.74. Entonces, pues esta es la parte de los ingresos de financiamiento, que como les digo es el tema de la deuda, y los ingresos propios, pues sí, efectivamente es la mayoría, pero sí tuvimos por aquí un aumento bastante importante en la parte de lo que es el endeudamiento del país. Esto que ven aquí también son parte de los indicadores que tienen como estimados para el 2024. Aquí de las cosas un poquito más, que tenemos un poquito más de conocimiento, pues por ejemplo la parte del tipo de cambio. El tipo de cambio, si se fijan, peso por dólar, pues está más o menos presupuestado para que esté en 17.1 promedio. 17.60, que es otro dato. Aquí en 2024 sí se espera un aumento del dólar a 19.30, 19.20. Todos estos son como indicadores como tal más económicos, pero como les digo, se los quisimos poner aquí en la presentación para que pudieran tenerlos como de base. Y pues ahora sí vamos a entrar a algo súper rapidísimo, que es la parte de la materia fiscal. Aquí capaz que vamos a decir, bueno, nos vamos a tardar cuánto, pues la verdad es que no, y qué bueno que aquí se corrigió un poquito más el audio. Actualmente, pues bueno, ¿qué tenemos de relevante? La parte de la retención a los ahorradores. Ojo con esto, porque luego de repente aquí hay un poquito de dudas de decir, oye, espérame, es que si tengo una cuenta de débito, en esta cuenta de débito me van a estar reteniendo un porcentaje por tener mi dinero ahí ahorrado. No, chicos, no va por allí. El tema de la retención al impuesto, la retención, perdón, a los ahorradores es para las personas que tienen inversiones y esas inversiones les generan intereses. Ejemplo, si tú tienes tu dinero en tu cuenta de banco de débito y de repente dices, voy a meter una inversión en el mismo banco porque ya no va a estar a la vista disponible en mi cuenta de débito, sino en una cuenta de inversión que va a estar dando intereses. En ese momento, tu dinero ya deja de ser una cuenta de débito o parte de tu dinero y se pasa a una inversión. Tú tienes un dinero ahorrado, que es tuyo. Ese dinero que está allí te va a generar una retención. Ahorita ya hay una retención aprobada del punto 15, que es con la que hemos estado trabajando, que eso también estuvo medio relevante en su momento cuando lo aprobaron, porque es como que, a ver, espérame, ¿por qué me vas a retener por tener mi dinero guardado? Entonces, esta retención se iba obviamente como pago provisional y se acreditaba en la declaración anual contra el impuesto generado a los intereses que ganaba ese rendimiento. El tema es que era solo del punto 15. Ahorita lo están queriendo subir al 1.48%. Si se fijan, es un aumento bastante considerable y está en propuesta. Todavía no nos han dado alguna respuesta en que si se va a quedar o no se va a quedar. ¿Y esto cómo impacta? Pues bueno, sabemos perfectamente bien que sí, si esta retención tiende a ser mayor al impuesto que tu ingreso está generando, en la declaración anual vas a tener una devolución de impuestos. Pero pues ustedes y yo sabemos que no es tan sencillo como la autoridad nos lo pinta el poder acceder a estas devoluciones de impuestos. Entonces, pues es un tema de financiamiento inmediato, porque mensualmente la autoridad va a estar reteniendo un 1.48 si esto se aprueba, vuelvo a repetirles, está en propuesta, y ese 1.48 en su momento pues va a volverse quizá en un saldo a favor, pero mientras tanto mensualmente la autoridad va a estar recibiendo ese ingreso en flujos, porque pues los bancos van a estar obligados a enterarle este dinero y ya pues en la anual hacemos cuentas, o pues no te devuelvo por algunas otras cosas. Entonces, recomendación, tengan todo en orden para que si tienen clientes que manejan ese tipo de inversiones, puedan recuperar sus posibles saldos a favor en la declaración anual. Que de hecho, en este mes vamos a dar, en Contrateca, bueno, en octubre, vamos a dar una clase de deducciones personales de personas físicas para que podamos conocer en esta temporada cuáles son las deducciones personales de personas físicas, porque son generalmente las responsables de generar saldos a favor. Entonces, en muchas ocasiones pasa que esta clase la vemos por ahí del mes de abril, marzo, cuando ya estamos en la anual, y ya no hay mucho que hacer. ¿Por qué? Pues porque ya se cerró el ejercicio. Ahorita en este año todavía tenemos posibilidad de poder generar algunas deducciones personales, entonces hay que conocerlas, hay que ver cómo se trabajan, hay que ver cuáles son sus requisitos, cumplir estos requisitos, generar estas deducciones y pues bueno, ya en la anual probablemente tengamos un resultado favorable. Ahora, ¿qué es importante que consideremos aquí si tenemos contadores, empresarios, personas que estamos involucradas en todo este tema? La autoridad no se le olvidan las multas, actualizaciones y recargos, porque sí, chicos, es parte de lo que ellos están, pues ahora sí que contemplando también recaudar. Entonces, si se fijan, aquí es muy importante que sepan que sí están al pie del cañón las revisiones electrónicas, las cartas de invitación.
El acceso a información bancaria de los contribuyentes también en algún momento ya se declaró que ni siquiera es inconstitucional el tema de que la autoridad pueda pedir información para revisar tus cuentas bancarias. Por eso de repente vemos que te llega la invitación de tuviste tantos depósitos en efectivo, dime de qué son, págame el impuesto, pongámonos de acuerdo, ¿sale? Y el tema de las cartas de invitación están al pie del cañón también. Aquí nosotros en el despacho hemos estado contestando muchas cartas de invitación por situaciones que en realidad en ocasiones son errores en la misma facturación de los clientes, algún dato que se fue por ahí de más, entonces es importante que las atendamos. Si me hubieran hecho esta pregunta quizás hace 3 años de, oye, ¿atiendo una carta de invitación o no? A lo mejor yo les hubiera dicho, no hombre, ¿por qué vas a atender una carta de invitación? Ni siquiera están ejerciendo facultades, es más, eso ni siquiera procede y demás. Nos hemos dado cuenta que estas cartas de invitación han tenido un impacto muy importante en la recaudación y la autocorrección de los contribuyentes. Entonces suena bastante interesante el hecho de decir, pues sí, mejor la contesto, ya me di cuenta que te diste cuenta, SAT, entonces pues voy haciendo las cosas mejor, porque sí han estado pasando muchos temas y la carta de invitación ahorita, recomendación total, atiéndanlas, tengan muy en cuenta que si ustedes están bien con el tema de las cartas de invitación, no les van a llegar más temas. Entonces, y normalmente, como les digo, cuando hay tema de cómo respaldar el que no es lo que la autoridad les está diciendo, con más razón contéstenles. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si no al rato, pues empiezan a caer ya auditorías un poquito más fuertes. ¿Qué otra situación? Tenemos la parte de materia laboral. En materia laboral tenemos algunas propuestas, que es aumentar de 15 a 30 días el aguinaldo, de 12 a 15 días la prima de antigüedad, perdón, me faltó aquí la palabra de antigüedad, y de aumentar de 1 a 2 días el descanso semanal. Acuérdense que ahorita dicen que por cada 6 días de trabajo tienes derecho a un séptimo día de descanso. Y el tema de disminuir, quieren disminuir de 15 a 12 años los años para poder acceder a la prima de antigüedad por renuncia, porque ahorita, si recordarán los que están un poquito empapados en el tema laboral, cuando una persona la despiden, pues tiene derecho a la prima de antigüedad, pero cuando una persona renuncia, si tiene 15 años o más, le tiene que dar su prima de antigüedad. Entonces la propuesta es que si tú tienes 12 años en una empresa, ya te corresponde la prima de antigüedad, y ahorita actualmente es de 12 días, entonces quieren ver que está de 15 días por cada año trabajado, ¿sale? Y que otro tema, también reducir de 7 horas la jornada laboral, actualmente pues son 8 horas laborables, entonces quieren reducirla a 7. Todas estas son iniciativas de ley que se están trabajando. Hay otra que ya está más avanzada, que es el tema del derecho a la desconexión, que te puedes desconectar una vez que acabe tu jornada laboral. Esto para efectos del teletrabajo, esto ya está regulado, está como opcional ahorita, entonces pues al final de cuentas sí es algo que se está dando. ¿Por qué? Porque últimamente de la pandemia para acá sobre todo hubo un boom en el tema de trabajo en home office. Entonces, pues bueno, también ya están regulando todo este tema. También otro tema interesante es que quieren que tengamos sillas ergonómicamente buenas para efectos de trabajo, porque pues muchos como nosotros, por ejemplo, nos la pasamos sentados la mayor parte del tiempo, y pues quizá aquí sería bueno que dijeran un yo quien no tiene una silla digna en su trabajo, que es como que al rato estás y ya te sientes todo chueco y ya te duele la espalda y ya estás todo cansado porque pues no te puedes poner, o sea, sentarte en un lugar decente. Y hay otro tema también que quieren obligar a que las personas tengan siempre en donde sentarse, porque hay otros puestos en los cuales, por ejemplo, los cajeros, no sé si les ha tocado ver, por ejemplo, los cajeros en los supermercados y demás, los tienen parados. Entonces, obviamente el hecho de que no te puedas sentar tiende a ser también un poquito pues cansado y pues pesado, ¿no? Entonces al final de cuentas, que bueno, digo, esta propuesta honestamente sí se me hace padre. El hecho de decir, nos van a dejar que se sienten, no les cuesta nada arreglarles un banquito siquiera un poquito más alto para que estén cómodos, pero sí es parte de las cosas que quieren modificar. El tema es que, pues bueno, todo lo demás que corresponde a la parte de las prestaciones tiende a ser también un poquito preocupante, porque pues aumentaría bastante el tema de los costos sociales para los patrones. Y si ahorita ya de por sí les cuesta un poquito de trabajo porque contratas a una persona y el costo promedio es del 30% del salario que le vas a pagar, lo que vas a pagar de cuotas de seguridad social, entonces si aumentamos todo esto, no solamente aumentan las cuotas de seguridad social, sino también el dinero que los patrones estarían destinando para los trabajadores. Entonces habrá que evaluar bastante a profundidad de cómo impactaría en el bolsillo de los empresarios que pusieran esta parte de aumento de las prestaciones de ley, que ya ahorita pues tenían en teoría adicionales, porque pues hay muchas empresas que ya dan 30 días de aguinaldo y otros temas, pero son las adicionales. Las obligatorias pues son los 15 días que ya todos conocemos, entre las otras cosas que estamos viendo aquí.
Chicos, pues vuelvo a repetirles, de mi parte es todo. Muchas gracias de verdad por su paciencia, por su tiempo. Les agradecemos infinitamente. Les mando un abrazo gigantesco hasta donde estén. Si tienen la oportunidad de sumarse a nuestra capacitadora, los vamos a recibir con muchísimo gusto. Si no, también los vamos a recibir con muchísimo gusto en todas nuestras redes sociales. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Hasta luego. Bye.